Pues muy buenas tardes a todos los asistentes y sobre todo a todos nuestros ponentes que van a participar en esta mesa de evaluación del aprendizaje. Tendré el gusto de moderar la participación. Mi nombre es Francisco Alvarado, de la Universidad Iberoamericana. En esta sesión tendremos 4 ponencias. La primera será la evaluación estandarizada en Colombia, aportaciones realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. El responsable de la presentación será Antonio Pitalú de la Universidad de Valencia, España. La segunda ponencia será experiencias innovadoras en la evaluación del aprendizaje en la práctica docente, coordinada por Guillermina Espino, Andrea Vega Espino, del Instituto Politécnico Nacional de México. La tercera ponencia será el dominio del aprendizaje en matemáticas, tercer año de secundaria, Planea 2017, identificación de perfiles de respuesta, coordinada por Julio César Costeño Hernández de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y José Luis Colorado Hernández de la Universidad Veracruzana, México. Y por último cerraremos la sesión con la coevaluación docente en la virtualidad, una oportunidad para la construcción de oficio y mejora de la docencia, coordinada por María Thierry, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Entonces, si no disponen de algo más, pues vamos a iniciar con Antonio Pitalú. Bien. Bueno, agradecerle a Mercedes, quien está muy atenta ahí con la presentación. La evaluación estandarizada en Colombia, aportaciones realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Parte de este tema, pues para entenderlo, de un interés muy particular y de un trabajo que se realiza también en el grupo de investigación en Educo de la Universidad de Valencia en cuanto a las evaluaciones de gran escala que se han venido implementando pues también a nivel nacional en diferentes países como Chile, México, Colombia, Brasil. Y en los países de América Latina, pues, como los que acabo de mencionar, cada sistema nacional, cada Ministerio de Educación ha implementado estas evaluaciones. Y este trabajo, esta investigación que se presenta, y como lo muestro ahora en la siguiente diapositiva, donde presento el objetivo es realizar un análisis global de las aportaciones evaluativas del ICFES. Y esta investigación, para efectos de esta presentación, tiene como objetivos secundarios hacer una revisión histórica de las aportaciones, descubrir los procesos que evalúa, establecer un panorama y evaluar el impacto socioeducativo de las evaluaciones nacionales e internacionales, dentro de otras que se llevaron a cabo. La metodología, pues se trata de una investigación de tipo documental, una revisión bibliográfica acerca de las aportaciones. Se trata en definitiva de establecer un estado del arte con unas referencias siguiendo a Vilanova 2011, a Mescua 2015, a Gómez, Galeano y Jaramillo también en 2015, que presentan diversos trabajos que han servido de orientación para la organización metodológica en la cual se desarrolló esta investigación. La investigación entonces es de tipo documental, basada en una revisión bibliográfica y de la información acerca del ICFES. A partir de la red de internet se estableció un estado de la cuestión, un estado del arte. Y lo primero que se realizó entonces fue una revisión histórica, se hace como una arqueología, por decirlo así, de la historia del sistema de evaluación en Colombia, de la evaluación estandarizada. En la siguiente línea de tiempo se identifican como resultado de esta investigación, luego en documentos normativos, en documentos del mismo Ministerio de Educación Nacional, como desde el año de 1968, el ICFES, como así se llama en su momento, significó eso, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, y el examen era aplicado a quienes iban a ingresar a la vida universitaria.
Estas pruebas buscaban eso, de determinar, y se hicieron obligatorias en el país desde 1968. Ya en el año 2000 se da un gran cambio, que dejan de evaluar contenidos a evaluar competencias, que ya luego las miraremos y compararemos algunas. Hacia el año 2003 aparecen los ECAES, si se conocieron, que es la evaluación ya no de los estudiantes que van a ingresar a la universidad, sino de los estudiantes que están terminando la universidad, como las evaluaciones de los futuros profesionales. En el 2009, ya en el país, y siguiendo también algunas directrices y acuerdos internacionales, se implementa el sistema ya de evaluación estandarizada nacional, que se conoce como ICFES, Mejor Saber. De hecho, así se llaman hoy en día, las pruebas saber, los conoce. Y sigue teniendo la de mayor trazabilidad, tanto histórica, y la de mayor impacto también es la de Saber 11, de los estudiantes que terminan su educación secundaria. Saber Pro y Saber TIT para los estudiantes que están en la educación superior y técnica y tecnológica. Y por último, la más reciente, Saber 3, 5 y 9, para estudiantes que están en los grados tercero y quinto de primaria, y el noveno grado, que corresponde al cuarto grado de la educación secundaria. Todo esto hasta el día de hoy, bueno, se han ido también haciendo pequeños cambios hacia el 2013, incorporando algunos ajustes en la medición, o incorporando algunos cuestionarios de contexto. Y a grandes rasgos, el modelo evaluativo colombiano, el sistema de evaluación colombiana, se presenta de una manera pues, que ha tenido sus cambios sustanciales, y que hoy por hoy evalúan prácticamente, si miramos, incluso aquí en esta presentación, no están algunas pruebas porque son por el carácter de trazabilidad o porque son voluntarias, no las quise incluir en la investigación, sino que utilicé las de mayor trazabilidad histórica y de mayor impacto. ¿Qué procesos entonces se evalúan? Básica, primaria y secundaria, Saber 3, 5 y 9, educación media para Saber 11, educación superior para Saber Pro y Saber TIT. ¿Qué competencias se evalúan? En la siguiente presentación vamos a detallar qué evalúan estas pruebas o qué pretenden evaluar. Saber 11, me refiero a primero Saber 11, que está ahí hacia la derecha del centro: lectura crítica, matemáticas, razonamiento cuantitativo, ciencias naturales, educación ambiental, sociales y ciudadanas, y competencias ciudadanas. Esta prueba Saber 11 es la que tiene mayor impacto, es la que la realizan, y es la que vamos a ver ahora cómo los resultados y todo el análisis de los resultados nos ofrece un panorama que como resultado de esta investigación, pues más que todo es dar cuestionamientos. Es el objetivo también de hacer este tipo de análisis de estado del arte, ver un panorama que deja profundos cuestionamientos. Bueno, sí, aquí podemos comparar las competencias, las diferentes competencias que se evalúan. Dentro del panorama, otro elemento que llama la atención, el panorama que captamos o que se configura después de analizar la evolución histórica, es el uso de los resultados de la evaluación. La investigación nos ha llevado a identificar una fuerte base de datos en el sistema de información ICFES, una robusta base de datos, un sistema de evaluación que se ha ido configurando a nivel nacional y que pueden trazar comparaciones a nivel institucional, a nivel de competencias, a nivel de regiones. Pero esto va en contra, o llama la atención que esta robusticidad en los datos, en el sistema de información, va por un lado, y por otro lado va la funcionalidad de la misma evaluación y cómo ésta se articula a los planes de mejora. Posteriormente, el panorama también lo configura y lo llama la atención en este análisis del dato histórico, lo que presento en la siguiente diapositiva, que es la evaluación y el fomento de la investigación. Si bien hay resultados y que los planes de mejora se presentan casi siempre articulados a los resultados,
ha ido creciendo una cultura de la investigación a partir de los resultados de la investigación. Pues se pueden identificar algunas líneas de investigación como políticas públicas, factores asociados, equidad, prácticas evaluativas exitosas que conllevan a mejores resultados, pero sigue dejando por fuera las grandes desigualdades y problemas sociales de la brecha social que tiene la educación en Colombia. Por último, se presenta en este panorama también como un círculo que yo lo llamo la evaluación y la desigualdad social. El sistema de evaluación, como lo muestra en la siguiente gráfica, el sistema de evaluación pretende medir la calidad educativa, pero a partir de los resultados de la evaluación, de este sistema de evaluación, se presenta, y es lo que tiene un impacto social y mediático, en la categorización escolar de estudiantes, mediciones a educación pública, educación privada, los resultados. Y a partir de ahí han existido políticas públicas como el ICE de incentivos económicos, lo que produce una clasificación y una segregación incluso a la hora de los procesos de escoger o de matricular a los alumnos, dejando por fuera las necesidades reales que presenta la evaluación en sus resultados y las profundas desigualdades que de hecho existen en un país como Colombia y podríamos decir en cualquier país latinoamericano. Hay un punto en esta investigación, también como otro hallazgo, un punto de análisis que se refiere a a lo social. ¿Qué nos dice del impacto social, la evaluación que se hace en el país, el impacto social de esta evaluación nacional? Podemos nosotros identificar, en la siguiente diapositiva traté de sintetizar, que se nota ciertamente un avance en la configuración de un sistema de evaluación estandarizada. Colombia tiene un sistema de evaluación estandarizada robusto, una base de datos abundante. Existen estrategias de divulgación y fomento de la investigación. Hay una naciente cultura investigativa, hay dineros hay recursos económicos para la investigación. Se participa en pruebas nacionales, en pruebas regionales, hay una recopilación de datos, pero muy distante están las acciones de mejoras educativas a partir de los resultados obtenidos del proceso de evaluación. La política educativa es afectada o va directamente, se va construyendo también a partir de los resultados. Hoy la política educativa en el país prácticamente que se toma o se fundamenta mucho en los resultados, pero a partir de decisiones técnicas, decisiones de ranking, decisiones de comparatividad, lo que se permite que la educación sea como tal juzgada y no problematizada en sus diferentes contextos y necesidades específicas. Seguramente de esta investigación pues hay mucho más y de hecho abordamos más, como es el tema de la cohesión social, un modelo que podría implementarse y podría ampliar una mirada más en el contexto de evaluación de Colombia. Como resultados y bueno, como conclusión y discusión, de hecho se presenta en esta investigación una síntesis actualizada a modo de un desde dónde se pueden empezar a profundizar otras o empezar a desarrollar otros elementos para investigar. Se presenta un análisis global de los procesos que evalúa el ICFES en Colombia. Aquí solamente lo presenté de una manera muy general por efectos de tiempo y para dejar como inquietudes sembradas. Una información de factores que inciden en política pública, en estrategias pedagógicas, en la gestión de recursos en educación. Se nota como los limitantes y los pendientes que hay en el diseño y validación de los instrumentos de las pruebas
como tal, eso de ya es objeto de investigación y de profundización. Ahí queda la inquietud, cómo mejoramos para que estas pruebas midan lo que pretenden medir o qué tipo de medición hace, que quede claro y nos presente un escenario. Recabar en el sentido crítico y la utilidad de los resultados de la evaluación estandarizada. La evaluación estandarizada no puede ser absolutizada, nos ofrece una fotografía del momento, pero no se puede entonces decir, pues nos sirve la evaluación estandarizada, nos ofrece una fotografía del momento y que debe ser incluso con sentido crítico utilizada y complementada y referida a los planes de mejora educativa. Y queda por fuera los diferentes tipos de aprendizaje, de que la evaluación estandarizada no alcanza a medir o a mostrarnos un escenario. Creo que el objetivo de la ponencia de esta conversación es precisamente crear inquietudes y mirar que la evaluación va mucho más allá de la evaluación estandarizada. Es importante, nos ofrece una fotografía que hay que analizar, hay que articularla con planes de mejora, pero que hay que mirarla de una manera crítica, objetiva, viendo las bondades y también pues todos los puntos o zonas grises o zonas rojas por mejorar. Muchas gracias. Tu micrófono, Francisco. Sigues con tu micrófono apagado, Francisco. Decía Antonio la puntualidad en tu presentación y que olvidé decirles que cada uno de los ponentes tiene 15 minutos, que yo intervendré cuando les falten 3 minutos para avisarles que les faltan esos 3 minutos, y a los asistentes decirles que pueden enviar sus preguntas a través del chat del Zoom, anotando el nombre de la persona a la quien va dirigida la pregunta, y al final de las presentaciones haremos una ronda de sesión, una ronda de preguntas y respuestas, y si quedara tiempo, permitiremos la participación de los asistentes con una intervención directa, como lo consideren. Pues, muchas gracias. Entonces, así que ahora pasamos con experiencias innovadoras en la evaluación del aprendizaje en la práctica docente, con Guillermina Espinosa Baena y Andrea Vega Espino, del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Guillermina, por favor. Sí, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de aprender en el coloquio y además compartir nuestro trabajo. Somos las maestras Andrea Vega y Guillermina Espino y les estamos presentando nuestro trabajo de investigación que hemos titulado Experiencia innovadora en la evaluación del aprendizaje en la práctica docente. Bueno, como sabemos, la evaluación del aprendizaje es una actividad primordial en la práctica docente. Realmente son los productos, la evaluación final de estos aprendizajes de los alumnos que nos mueven a hacer una planeación completa de un curso. Además, la evaluación diagnóstica y continua son las que nos van guiando para poder regular esas actividades dentro del aula de clase. Evaluar los conocimientos de un grupo de alumnos implica que estamos evaluando finalmente si estos jóvenes estudiantes aprenden o tienen aprendizajes realmente significativos. Con esto queremos decir que estos aprendizajes son significativos cuando ellos son capaces de aplicarlos en la vida cotidiana. Nosotros partimos del contexto que estamos viviendo a nivel mundial
y que estamos dando se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea a través de diferentes plataformas en donde aprovechamos esta comunicación para que se dé este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, son diversas las experiencias y problemas que hemos tenido que enfrentar en el proceso de evaluar a los aprendizajes. De hecho, en plática de café virtual con los compañeros, pues han manifestado diferentes problemáticas. Una de ellas es, por ejemplo, que al realizar evaluaciones a través de estas plataformas, nos encontramos que difícilmente se puede evaluar el aprendizaje de un alumno de forma individual, ya que los reportes de sus productos suelen ser muy parecidos y idénticos, ¿verdad? Por otro lado, otra de las problemáticas es que los profesores traen sus instrumentos que aplican en forma presencial a esta parte virtual, en donde les solicitan a los jóvenes que de alguna manera prendan sus cámaras y les piden colocar espejos para detectar que no haya forma de comunicación por otros medios distintos. Además de que sabemos, se ha comentado entre los profesores la problemática de que hay personas que les ofrecen vía virtual solución de tareas y exámenes, y esto hace definitivamente que nosotros no estemos evaluando esos aprendizajes. No sin descartar uno de los problemas que ya teníamos en la forma presencial, en la modalidad presencial, que es básicamente ese aprendizaje que tienen los jóvenes o algunos de los jóvenes en cuanto a un aprendizaje mecanicista, es decir, aprenden a resolver un tipo de ejercicios y lo aplican a esos mismos tipos de ejercicios, pero cuando lo queremos aplicar en un problema práctico en la vida cotidiana, ellos no lo saben llevar a esa aplicación, a ese nivel. De igual manera, aprenden conceptos, modelos matemáticos, principios de las asignaturas de forma memorística. Y cuando se desea aplicar, bueno, no se da. Todos estos problemas nos han llevado al diseño e implementación de nuestra estrategia que consiste en la construcción de aprendizajes significativos de los estudiantes en esta modalidad, ya sea presencial o virtual. Lo hemos aplicado en el CET 1, que es una escuela de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Esta experiencia en particular la aplicamos, la estamos presentando para física y se lleva, les repito, de forma presencial y virtual. La unidad de aprendizaje de física en el instituto se lleva a partir del tercer semestre y se da durante 4 semestres, es decir, hay 4 unidades de aprendizaje, las cuales son teórico-prácticas y pues el objetivo de estas asignaturas es esa adquisición de aprendizajes, leyes, principios físicos, modelos matemáticos, que nos ayuden a que ellos resuelvan esos problemas académicos y de aplicación de la vida cotidiana. Además, por su carácter científico, introducen a los jóvenes a la investigación científica y tomando en cuenta que el Instituto Politécnico, su modelo académico, es un aprendizaje centrado en el estudiante. Tomando todas estas premisas, nuestra propuesta es que el profesor plantea un conjunto de acciones educativas concretas de tal manera que esas actividades se llevan por los estudiantes de forma individual y también en equipo, pero de forma colaborativa. Nuestra propuesta de evaluación de estos aprendizajes consta de 3 etapas. En la primera etapa, los estudiantes diseñan y manufacturan un prototipo o dispositivo que ilustra
o aplica de forma experimental los contenidos temáticos, es decir, las leyes, los principios, los modelos matemáticos que corresponden a la unidad de aprendizaje de física que ellos estén cursando específicamente. Con esto van construyendo y se van construyendo a sí mismo paulatinamente. En esta segunda etapa, el trabajo es individual y en equipo colaborativo. Ellos resuelven problemas en los cuales estos problemas o ejercicios son de aplicación. Y tomando en cuenta esta primera y segunda etapa, estamos tomando estas herramientas para una evaluación de aprendizajes significativos. Pasemos a la tercera etapa. En la tercera etapa, los estudiantes exponen en equipo de forma colaborativa su trabajo, empleando diapositivas para esto, de tal manera que ellos expresan mediante su prototipo cómo están experimentando, cómo están demostrando las leyes, modelos matemáticos y todos los conceptos teóricos que están siendo involucrados en su prototipo y en la resolución de estos problemas. Para esta estrategia, nosotros contamos con algunos materiales. Uno de los materiales es un cronograma de actividades. Este cronograma de actividades tiene en 18 sesiones que equivalen al semestre, la actividad que van a realizar el maestro, el estudiante y finalmente el producto que van a alcanzar. De tal manera que desde el principio se parte desde incentivar a los jóvenes a esta forma de evaluación, dividirlos en equipos colaborativos, explicarles cómo es el trabajo de forma colaborativa y llevarlos poco a poco hasta obtener finalmente esa evaluación. También consta de una tabla de prototipos en donde ellos pueden escoger cualquier prototipo dispositivo que van a construir a lo largo del semestre. Y aquí lo fantástico que sucede es que aunque dos equipos escojan el mismo prototipo a desarrollar, al final es totalmente diferente y sin embargo ellos están demostrando, están poniendo a prueba, están experimentando con las mismas leyes o los mismos contenidos temáticos del curso. También cuenta con un problemario en donde se especifican las preguntas y los ejercicios a resolver. Por otro lado, tenemos rúbricas en donde con estas rúbricas el maestro evalúa, los jóvenes se evalúan entre pares y finalmente se evalúan entre equipos. Asimismo, contamos con guías de observación para ir midiendo ese cambio de actitud que van teniendo los jóvenes a lo largo del semestre. Guías de observación en donde vamos de alguna manera registrando su quehacer durante todo el semestre. Como conclusiones, antes que nada les comento que en cada imagen pasamos el trabajo colaborativo que están realizando los diferentes equipos de forma presencial y que están exponiendo o terminando su exposición de trabajo. Nuestras conclusiones son vastas. Aquí voy a resumir 3 específicamente. Proponemos una evaluación de los aprendizajes de los alumnos en forma de equipo, donde estos equipos trabajen de forma colaborativa y que les podamos evaluar mediante esas exposiciones. Y de esta manera podemos medir que su aprendizaje ha sido realmente significativo porque ellos lo están aplicando en esta construcción de dispositivos en donde se está hablando esta parte experimental, estas demostraciones. Por otro lado, queremos enfatizar que la propuesta resultó exitosa aun cuando
cuando estuvimos trabajando de forma virtual por estos medios electrónicos. Y finalmente, que los grupos en los cuales se ha aplicado esta estrategia han presentado mejor aprovechamiento en relación con los grupos en los cuales no se aplicó esta estrategia. Entonces, finalmente, estamos emocionados con nuestra práctica y quisimos venir a compartirla. Y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Guillermina, también qué respetuosa con el tiempo, perfecta. Interesante el trabajo que están haciendo. Pues les recuerdo que las preguntas las pueden mandar por el chat, nada más señalando a quién va dirigida la pregunta, y yo creo que estas dos presentaciones ya nos van dejando ver algunas preguntas, algunas reflexiones que tenemos que hacer en torno a la evaluación del aprendizaje en relación con la evaluación de la docencia. Entonces, ahora le vamos a ceder la palabra a Julio, a Julio Costeño, con la ponencia Dominio del aprendizaje en matemáticas, tercer año de secundaria. Planea 2017, identificación de perfiles de respuestas. Adelante, Julio. Gracias, comparto. Esta investigación es la primera parte de una investigación más amplia. En esta primera etapa la trabajé con un colega de la Universidad Veracruzana, que es el maestro José Luis Colorado, de la Facultad de Estadística, y la titulamos Dominio de aprendizajes en matemáticas, tercer año de secundaria, Planea 2017, identificación de perfiles de respuestas. El objetivo de esta investigación, o de esta primera etapa, fue identificar el dominio de aprendizajes en matemáticas de una muestra de estudiantes de tercer grado de escuelas secundarias en México mediante la prueba de evaluación del logro referido al sistema educativo, que es una prueba que está dentro de Planea, que es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Nosotros nos enfocamos particularmente en matemáticas porque entre diversos autores está Varona, Nieto, Gil, que afirman que la aprendizaje de las matemáticas se ha convertido en una necesidad para lograr un completo desarrollo en la sociedad, ¿sí? Que te permite tener una serie de características o de habilidades para un mejor desempeño. ¿Cómo consideramos el dominio del aprendizaje en matemáticas? Nos hacemos referencias a la definición que da el INEE en el 2015, que es: el dominio de aprendizaje es considerado como la adquisición de los aprendizajes claves relevantes para el dominio del conocimiento y habilidades en el campo formativo y se consideran facilitadores de la adquisición de nuevos aprendizajes, ¿sí? Bajo esa idea, es que consideramos el dominio de aprendizaje en matemáticas. Estas pruebas están basadas en 3 ejes temáticos, las elaboró el INEE. Sus 3 ejes temáticos para matemáticas son sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, y manejo de la información. La prueba fue aplicada a una muestra de estudiantes a nivel nacional con dominios a nivel estatal y tipo de servicios, que cursan tercer grado de secundaria en México. Se puede consultar más el diseño de la muestra en la referencia que hago, Manual Técnico de Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Para este estudio se seleccionó el total de 21,848 estudiantes que respondieron a la versión de los cuadernillos A y B. Bien, este tipo de pruebas tienen lo llaman una estructura matricial, ¿sí? Entonces son varias versiones que se les aplica a los estudiantes cuando presentan la prueba, justo para que ningún estudiante cercano tenga la misma versión, ¿sí? La versión que nosotros estamos utilizando es la que tiene los bloques A y B. Cada bloque está conformado por 50 reactivos, ¿no? Y entonces el que hemos utilizado es la versión A y B. ¿Por qué hemos utilizado esta versión? Ahorita al cierre les comento por qué, que serían las siguientes etapas, ¿sí?
Nosotros hemos utilizado, con este objetivo que planteábamos, que era caracterizar los perfiles de respuesta, un modelo estadístico que es modelo de clases latentes. Tiene sus orígenes en la FARS y en Reed en 1968 y tiene unas propuestas de mejora por Goodman en 1974. En realidad lo que funciona de manera general este modelo es que tiene variables manifiestas, o las denominan así variables manifiestas, y son variables nominales o dicotómicas que funcionan como cuando un estudiante responde un reactivo que es acertó o no acertó, ¿sí? Acertó o no acertó, y esas variables se están relacionadas por una variable latente. La variable latente es lo que conocemos como una variable que no podemos observar directamente, pero que a través de las variables manifiesta predecimos o calculamos la probabilidad de que exista esa variable latente, ¿sí? Esa variable latente para estos modelos especialmente es categórica. Por ejemplo, el dominio de aprendizaje es algo que no podemos observar directamente, no es algo medible tan directamente. Lo que hacemos es que a través de las respuestas que den los alumnos en esos conjuntos de reactivos, es que asumimos que tienen un nivel o un grado o pertenece a una clase de esa variable latente que es denominada dominio de aprendizaje, ¿no? Pongo la fórmula general, no me voy a detallar mucho. En particular, este modelo funciona con parámetros de probabilidades, tanto probabilidades a priori como probabilidades posteriori, para poder clasificar según el vector de respuesta o el perfil de respuesta. En resultados generales, tenemos que la edad mínima de los estudiantes para esta población fue de 13 años. En promedio, la media fue de 14.6 con una desviación de 0.6. Una desviación de 0.6 y una edad máxima de 18 años. ¿Sí? Con respecto al sexo, 49.8% reportaron ser de sexo masculino y 52.2% de sexo femenino. Se realizaron la implementación de un modelo de clases latente que agrupara las variables manifiestas. Se utilizó el paquete de software libre que se llama R. Dentro de ellos hay un paquete que se llama Polka que te permite hacer estos cálculos. Utilizamos 9 modelos de clase latente para poder identificar cuál era el modelo que mejor funcionaba. En la teoría se utilizan 2 criterios. Uno es el criterio de información bayesiana, que se denomina BIC, y el criterio de información arcaica, que se denomina AIC, con sus siglas en inglés. Cada uno tiene sus características y sus usos, ¿no? Nosotros aplicamos los nueve modelos y sobre esos modelos identificamos el que mejor ajustara y es el que les voy a mostrar más adelante, ¿sí? Esta es simplemente la tabla de resultados donde corroboramos los 5 modelos que mejor funcionan. El que mejor funciona es el que permite mejor clasificación o una mejor predicción, es el modelo de 5 clases latentes. ¿Qué quiere decir tener 5 clases latentes? Esto es de manera gráfica, es la misma información, esta no la voy a tardar mucho. Bien, el modelo que mejor que nos resulta es el de 5 clases, es decir, que hay 5 perfiles, hasta ahorita aquí nada más son clases, cuando las caracterizamos las volvemos perfiles, pero son 5 clases, 5 perfiles, que tienen diferente tamaño y diferentes patrones de respuestas. Por ejemplo, en la parte de la tabla de la izquierda podemos ver las proporciones de pertenecer a la clase latente. Tenemos que la clase latente 3 es cerca del 30% de los alumnos pertenecen a esa clase. Ahorita vamos a describir quién es esa clase, ¿sí? El menor porcentaje de alumnos es el de la clase 4. Su porcentaje exacto es 7.4%. ¿Sí? Entonces, así podemos tener el tamaño de la clase. Del lado derecho en el gráfico podemos identificar cómo tenemos los 50 reactivos de las pruebas. Cada reactivo es SMA, es un identificador que permite saber qué es secundaria, matemática, bloque A, secundaria, matemática, bloque B, y su posición en el reactivo, ¿sí? Por ejemplo, el de la clase 3 es el que presentó mayor tamaño y es el que presenta el mayor número de los alumnos, tienen una alta probabilidad de acertar los reactivos, ¿sí? El de la clase 1, perdón, de la clase 4 es el que presentó menor tamaño y también es el que tiene, donde los alumnos tienen una probabilidad baja de acertar los reactivos. Esta información
la presento de esta forma, que me parece que es más clara, donde tenemos los 3 ejes diferenciados: sentido numérico, forma, espacio y medida, manejo de la información, y cada línea es una clase o es un patrón de respuesta de la prueba, es un perfil. Por ejemplo, la línea naranja es el que presenta las mayores probabilidades de responder correctamente los reactivos. Dentro de esta línea naranja, bueno, dentro de esta clase hay un grupo de alumnos, un número de alumnos, que ese número de alumnos son los que tienen a mayor probabilidad de haber respondido correctamente, de responder correctamente cada uno de estos reactivos, ¿sí? La línea amarilla son los alumnos que tienen la menor probabilidad de responder correctamente esa línea. Son 5 grupos los que tenemos. Hay reactivos, este gráfico o esta idea nos permite identificar también que hay reactivos que funcionan o que tienen la misma probabilidad de ser respondidos en 2 o en 3 o en 4 clases. Por ejemplo, el reactivo que aparece como SMA18, se dan cuenta, son tanto el de la clase 2, que es la naranja, la clase azul cielo más fuerte, que es la clase 1, y la clase 5, que el azul cielo, están muy semejantes en sus probabilidades. O sea, que ese reactivo no logra discriminar a estas 3 clases o estos 3 grupos. Al quien logra discriminar es al grupo que tiene baja probabilidad de responder. Y así podríamos ir identificando. El eje de forma, espacio y medida es el que presenta mayor reactivos a revisar. Son los que presentan mayores traslapes o que sus reactivos no logran discriminar a las 5 clases en conjunto, ¿sí? Aquí es donde les quería platicar que, al igual que lo que comentaba Antonio en su primera exposición, las pruebas estandarizadas tienen una funcionalidad y te permiten hasta cierto punto cierta información. Esta parte es el inicio de una investigación que estoy haciendo en el doctorado de Escuela, Lengua y Sociedad de la Universidad del País Vasco. La siguiente etapa es identificar, una vez que ya tenemos estos reactivos y sabemos que permite clasificar a los estudiantes, o permite identificar el rasgo de dominio que tienen los estudiantes, que en este caso serían 5 clases, y cada uno de ellos solamente puede estar en una clase. Un alumno no va a poder estar en 2 o en 3 clases, es independientemente cada clase. Nos permite identificar que ya conocemos los reactivos, se aplicaron solamente al bloque A y al bloque B, porque son los reactivos que conocemos las preguntas tal cual como se preguntaron. Es decir, tenemos el examen como se aplicó y conocemos qué reactivo se preguntó en cada eje. El siguiente paso que estamos haciendo y que hemos concluido, pero por cuestión de tiempo ya no lo pude meter en la presentación, es identificar qué habilidades cognitivas necesita el estudiante para responder correctamente cada uno de estos reactivos. Por ejemplo, ahí lo que hemos identificado es que hay reactivos donde necesitas una habilidad más predominante en álgebra, ¿no? O en interpretación, o en medida, ¿sí? Entonces, identificar cada reactivo puede tener 2, 3, 4 habilidades cognitivas ahí, ¿no? Para responderlos correctamente, el alumno tendría que hacer esos procesos o identificar esos procesos para hacerlo correctamente, ¿sí? El segundo paso es identificar eso, ya lo tenemos identificado, y hacer lo que se conoce como modelos de diagnóstico cognitivo, y que en realidad lo que te permite es hacer como 2 ideas, una que es una idea cualitativa de habilidades cognitivas en cada reactivo y cómo lo respondió el alumno, ¿sí? Entonces, esa idea es la segunda, y justo por eso es que utilizamos el bloque A y el bloque B. A manera de cierre, el modelo que mejor ajustó fue el de 5 clases. Nos permite identificar que los reactivos o la prueba, en manera general, te permite ver el dominio que tiene cada estudiante en esas 5 clases. Hay excepciones de reactivos que habría que no revisar, pero para nuestros casos habría que decidir si los excluimos de nuestros siguientes análisis o no. Y identificamos que la clase 4 es el de menor tamaño, y entonces también se caracteriza por presentar una baja probabilidad de responder los reactivos correctamente, lo que nos permite concluir que el nivel de aprovechamiento bajo está en un grupo reducido de estudiantes. Según esta clasificación, según estos resultados,
solamente el 7.3% de los estudiantes tiene una baja probabilidad de responder correctamente los reactivos. La clase 2 y la clase 3 son los que presentaron un mayor tamaño y son justo donde hay mayores probabilidades de responder correctamente los reactivos. Y eso sería todo. Agradezco su tiempo y sus comentarios. Muchas gracias, Julio. Pues como ven, qué interesantes planteamientos. Por un lado, Antonio nos presenta, nos lleva a cuestionarnos el alcance y la utilidad de las pruebas estandarizadas y se pregunta si otro tipo de aprendizaje se pueden medir de otras maneras. Después Guillermina nos plantea una forma distinta de medir los aprendizajes en el campo de las ciencias experimentales. Y Julio aquí pues nos da una super cátedra de el tipo de análisis tan especializado que se puede hacer de los reactivos de un examen estandarizado para obtener mayor información. Entonces, si se dan cuenta, pues los trabajos se van complementando de manera muy adecuada, muy precisa, y nos van dando una idea de la importancia de la evaluación del aprendizaje y de los distintos enfoques desde los cuales se puede analizar una prueba y sus resultados. Bueno, por último, nos toca escuchar la evaluación estandarizada en Colombia. No sé, ya la vi. La coevaluación docente en la virtualidad, una oportunidad para la construcción del oficio y mejora de la docencia, que presentan Marilina Lipson, Constanza Necusi y Marina Thierry. Entonces, ¿tienes la palabra, Marina? Gracias, Francisco, y gracias a todos y a todas por esperarnos. Marilina, que está con nosotros, se pudo sumar, así que les agradezco a todos la solidaridad de la reorganización. Así que vamos a compartir la presentación, pero le doy la palabra ahora a Marilina. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé si alguno queda buenos días, buenas trasnoches para algunos, me parece. Una oportunidad, voy a tomar medio minuto para agradecer y felicitar a los organizadores por el encuentro. Saludo enorme a muchos colegas que no nos vemos hace tiempo. Un saludo especial, no puedo dejar por ahí que veo a Mario y a Jesús. Y bueno, y ya nos iremos saludando próximamente. Bueno, para aprovechar y optimizar el tiempo, como dijo acá el colega Francisco, gracias por la presentación. Es un trabajo conjunto con parte de un equipo más grande de investigación que tenemos y que en este momento de pandemia, entre las diferentes tareas que llevamos adelante en la universidad, en la UBA, y en particular en la Facultad de Farmacia y Bioquímica como equipo de capacitación y formación docente en esa facultad, cuando surgió el contexto, el advenimiento de la pandemia, como nos pasó a todos, reorganizamos cuestiones que tuvieron que ver con la docencia, con la investigación y con, bueno, la extensión. En algún punto, en términos de la evaluación, que es el gran tema al que nos dedicamos, surgió la necesidad de reacondicionar instrumentos, programas, en función de la evaluación de aprendizajes y también en función del mejoramiento de las prácticas docentes. Y nosotros trabajamos en particular, no sé si nosotros empezamos a recibir más informalmente y a pedido de diferentes grupos de facultades y de universidades algún acompañamiento en los temas de revisar las prácticas de evaluación por la casi obligación de evaluar. Algunas de las discusiones que se tenían, por lo menos en nuestro país al comienzo de la pandemia, también tenían que ver con si había que evaluar o no evaluar, ¿no? Como si había que suspender la evaluación, cuestión ya dirimida hace bastante tiempo, pero la evaluación, por supuesto, solamente acotada a los procesos de acreditación. Entonces, en un punto se motorizó un
dispositivo por parte de nuestro equipo para llevar adelante y ligar los procesos de investigación a también el acompañamiento, el asesoramiento a distintos grupos de docentes en las universidades que estaban propicios a revisar prácticas de evaluación de los aprendizajes tendientes a una mejor construcción de su oficio docente, al mejoramiento de sus prácticas que quizás estaban más acostumbrados a no revisar, y esto provocó en nuestro equipo a generar un dispositivo de indagación, y es el que presentamos, que luego, por supuesto, cuando lo presentamos para el coloquio, después siguió adelante con otras propuestas que les voy a contar al final. Entonces, en algún punto, toda la propuesta fue tendiente a coevaluar entre docentes y equipo especializado, pedagógico, el trabajo conjunto para revisar esas prácticas, y lo que nosotros sostuvimos y fuimos llevando adelante es que los procesos compartidos de evaluación, tanto confrontar rituales, mejoramiento de prácticas, fue parte de este proceso de mejoramiento en tiempo acotado, de pandemia, esperemos, pero bueno, de confinamiento y de no presencialidad, y no dejar librado al advenimiento de las tecnologías digitales, al devenir de lo que se podía hacer sin cuestionar lo que ya se venía haciendo. Entonces, nos pareció en este caso que como íbamos a intervenir y como había un proceso de reflexión sobre la acción en un tiempo acotado, y donde se consolidaban algunas fases donde los docentes primero trabajaban sobre lo que venían haciendo, luego ponían en juego marcos teóricos y señalamientos del equipo de especialistas sobre sus prácticas cotidianas, sobre esos instrumentos y sobre el mejoramiento de los mismos, y en proceso de evaluación de pares de esas mismas prácticas, y luego un trabajo metacognitivo respecto de qué es lo que consolidaron y modificaron. Entonces entendimos que la metodología de investigación-acción era parte de propicia para este proceso. Tomamos 6 universidades, en algunos casos facultades o distintas facultades de 6 universidades, esto en este estudio, que como digo, luego continuamos, y más o menos se alcanzó un universo de 499 docentes de distintas edades y antigüedad en la docencia, siempre docentes universitarios, ¿sí? Los momentos del trabajo y el dispositivo que se armó tuvo que ver con generar talleres virtuales por parte de nuestro equipo, donde las actividades eran tanto sincrónicas como asincrónicas. Duró el dispositivo alrededor de 5 semanas de trabajo con cada grupo de docente en cada universidad, y se realizaron también propuestas concretas escritas en murales digitales, y fueron retomadas en los encuentros públicos de todo el grupo, sincrónicos, y fueron revisadas en momentos también de asincronicidad. También hubo asesoramiento del equipo de investigación a esas prácticas, instrumentos que se desarrollaban y programas de evaluación para el confinamiento que tuvimos en nuestro país. Duró prácticamente un año, todo el año pasado, y ahí hubo un monitoreo y un andamiaje para repensar todos los procesos que los docentes llevaban adelante en sus facultades, en sus universidades, con instrumentos concretos que
ellos mismos criticaban cuando se ponía en juego los marcos teóricos que íbamos trabajando en lecturas, en grupos de trabajo y también en las críticas y aportes que hacían sus colegas de otras cátedras, otras materias al proceso de construcción, de mejoramiento de esos instrumentos. Eso promovió la reformulación de instrumentos vigentes, en algunos casos la innovación era sobre lo mismo que venían haciendo, en otros casos generaron nuevos instrumentos bajo las reglamentaciones y bajo las posibilidades de la virtualidad, de las plataformas, de los software y de las posibilidades de acceso a las tecnologías que tenían en cada universidad, en cada momento, y luego hacia el final, en los talleres, se generaron trabajos colaborativos, como decíamos, de cotrabajo entre especialistas, docentes y otros docentes para generar nuevos dispositivos, nuevos instrumentos de evaluación que pusieron en juego en ese mismo momento y que también valoraron respecto de cómo evaluaban a sus estudiantes y qué información también relevaban de sus prácticas docentes durante la pandemia en el trabajo que no tenía prácticamente presencialidad. Las conclusiones y resultados en este tipo de trabajo fueron enormes, pero bueno, acá quizás sintetizamos algunos. En el trabajo escrito está más desarrollado, pero sí pudimos visualizar que el análisis de los instrumentos mostraba que la coevaluación entre pares, sobre todo acompañada por ese monitoreo, ese asesoramiento pedagógico, colaboraba fuertemente y aceleraba el proceso de reconstrucción, de innovación y de mejora de la docencia respecto de la evaluación y de los instrumentos y prácticas evaluativas, tanto formativas como sumativas, en un contexto realmente, bueno, como ponemos ahí, acuciante, ¿no? de la pandemia. También entendimos que la evaluación, y como se vino conversando en los distintos trabajos y en el magnífico trabajo que presentó hoy el doctor Robert Stake, permitir recuperar la confianza en una actividad netamente humana, ¿no? Llevada adelante por docentes, un momento donde lo que promovimos fue la retención, la inclusión de estudiantes para sostener los edificios que estaban cerrados y sostener las prácticas universitarias abiertas, donde se dudaba de poder seguir adelante con las clases bastante tiempo, por lo menos en nuestro país. Realmente tender a un programa de evaluación de los estudiantes que también propiciara esa inclusión, ese acceso, el seguimiento y la retención de los estudiantes, y no prácticas que no tengan que ver con la posibilidad de brindar confianza en lo que se venía enseñando y aprendiendo, y probablemente entender que la acreditación de los saberes por ahí quedaba para un momento más postergado. Y también entendimos que trabajar sobre la reconstrucción de las estrategias de conocimiento, ¿no? En términos de cómo construyen los saberes los alumnos, implicaba un trabajo también de metacognición y también un trabajo metaanalítico por parte de los docentes respecto de cómo han ido construyendo saber didáctico en relación a la evaluación, sobre todo de aprendizajes, para poder in situ mejorar las prácticas aceleradamente en un proceso que permanentemente fue muy vertiginoso y con muchos cambios, sin saber cuatrimestre a cuatrimestre cómo iba a continuar esa cursada
en relación no solo a la presencialidad y a la virtualidad, sino también al devenir de las posibilidades abruptas de pandemia y cuestiones que acuciaban a la salud de todos los docentes y estudiantes y actores que confluyen en la impartición de la educación superior. Y por último, decir que terminado este proceso, obtuvimos de varias universidades la solicitud de generar un dispositivo para empezar a pensar en la continuidad respecto de volver a las prácticas presenciales, a todo lo que va a implicar ahora escenarios combinados todavía en la continuidad de la pandemia, y por qué no en pensar en qué nos llevamos hacia el futuro de lo que aprendimos en estos 2 años y cómo poder en algún punto mejorar cuestiones que tienen que ver con las prácticas de evaluación, no pensar en términos de evaluación de aprendizajes, que la primera acción que vamos a llevar adelante cuando volvamos a los edificios es volver a tomar evaluaciones de aprendizaje de lápiz y papel y con distancia y barbijo los estudiantes resolver las evaluaciones que se hacían antes, sino que el haber transitado estos 2 años con cambios en los instrumentos, con reflexión profunda respecto de prácticas de evaluación distintas, innovadoras, creativas, que recuperan la confianza en la construcción del saber procesual y también en términos de resultados de los aprendizajes, nos promueven a generar nuevos dispositivos en este mismo sentido, en esas mismas universidades, con estos mismos grupos de docentes que trabajamos, pero con un dispositivo también mejorado, que seguramente y esperamos que en el próximo coloquio podamos como develar y sistematizar para nuestra nueva investigación. No sé, Marina, si querés como hacer algún aporte o esperamos a las preguntas y a los comentarios. Muchas gracias. Simplemente, ya que la mesa se llama evaluación de los aprendizajes, reconocer el terreno fértil que es la revisión de la evaluación de los aprendizajes para mirar la docencia, ¿no? Resaltar esto como una que Marilina presentó, pero retomar el nombre de nuestra mesa para articular la evaluación de los aprendizajes con la evaluación de la docencia en ese punto. Nada más, muchas gracias. Gracias a ustedes y también muchas gracias por la puntualidad con el tiempo. Pues bueno, entonces ahora pues pasaremos a las preguntas. Tenemos algunas preguntas y les quisiera insistir a los asistentes que si quieren plantear sus preguntas lo hagan a través del chat. La primera pregunta es una pregunta que le hace Jesús Miguel Cojornet a Antonio. Se la voy a leer. Dice, ¿qué recomendaciones realizaría a las autoridades colombianas respecto a la posible mejora de las evaluaciones que realiza el ICFES? Bueno, la pregunta es recomendaciones de mejora, y bueno, una de las grandes mejoras que se le hace siempre, o las recomendaciones a la evaluación estandarizada, es precisamente incluir los cuestionarios de contextos. Y creo que se pondere también, o hay un tipo de ponderación a algunos contextos específicos que involucren necesidades reales. Es decir, vivimos en un país eminentemente, el segundo país más desigual de América Latina, y una prueba estandarizada para todos los alumnos hay que analizarla muy críticamente. Eso por un lado podría ser. Y lo segundo es involucrar, eso es parte de otro proyecto, en la evaluación a los docentes, a la realidad docente como tal, aunque la evaluación va referida a los estudiantes, pero creo que
falta algo precisamente de mirar más críticamente la realidad, el relacionamiento de docente con el alumnado a la hora del aprendizaje. Entonces, a nivel de política pública, eso específicamente, el cuestionario ingresar o anexar cuestionarios de contexto. Lo realizan en algunas épocas, en algunas no, se va y bien del gobierno de turno, pero es necesario hacer más énfasis en eso y darle una ponderación adecuada, específica. Esa sería la respuesta. Gracias. También Jesús Miguel hace una pregunta para Guillermina y Andrea. Dice, me parece muy interesante. Me gustaría que hicieran la siguiente aclaración. ¿Se utiliza algún tipo de taxonomía cognitiva que permita organizar las tareas y actividades de la enseñanza y que permitan posteriormente alinear la evaluación para identificar estos niveles cognitivos? En caso de que se utilice, ¿pueden comentarla brevemente? No, actualmente no utilizamos una taxonomía concreta. Nos quedamos con la taxonomía de Bloom de hace años y ahorita solamente con nuestro cronograma de actividades y los momentos de evaluación y las formas de evaluación. Sí. Muchas gracias. Leticia Elizalde hace una tarea hace una pregunta para todos. Bueno, y primero decirles que todo el mundo los está felicitando por sus presentaciones. Dice Leticia, si nos pueden compartir, por favor, si los docentes requieren acompañamiento o asesoría específica para realizar la evaluación del aprendizaje como se describió en su trabajo. Bueno, parece que Marina, ellas ya abordaron de alguna manera esta cuestión del acompañamiento, pero valdría la pena de todos modos escuchar a los demás. Repito la pregunta. Si nos pueden compartir, por favor, si los docentes requieren acompañamiento o asesoría específica para realizar la evaluación del aprendizaje como se describió en su trabajo. Bueno, voy a iniciar. No, en el trabajo, con el cronograma específico que se da, los profesores pueden ir siguiendo este cronograma de actividades, adaptarlo a su contexto y definitivamente no es muy necesario tener un acompañamiento, una asesoría, sino siendo especialista en su materia, pues se puede lograr esto. ¿Alguien más quisiera ampliar su opinión? Yo iba a decir lo mismo. El acompañamiento nada más es hacia los alumnos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Andrea. Ah, sí. El acompañamiento es solamente hacia los alumnos, porque realmente, pues, los maestros que hacemos esta actividad, este proyecto, pues, no necesitamos acompañamiento porque, bueno, tenemos los elementos necesarios. Pero bueno, era lo que dijo la profesora Guillermina. Muy bien. Julio, ¿algún comentario? Sí, aprovecho. Creo que la pregunta era particular para la ponencia 2, pero aprovechando, justo también agradezco la pregunta que me hizo la doctora Leticia con respecto al impacto, ¿no? Y desde que la vi la empecé a pensar, ¿no? Entonces, la respuesta no la tengo, la veo planteada en mi tercera etapa, que es cuando estos resultados se pretende que estén en un reporte que sea llevado al docente que tenga frente a grupo, para que él pueda ver qué habilidades han desarrollado o cognitivas han desarrollado sus estudiantes al responder esos reactivos, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde nosotros vemos como el impacto de este tipo de investigación, que es hasta que lleguemos a docente a grupo, le mostramos ese reporte y entonces ahí tendremos que intervenir con algunas técnicas cualitativas para recabar información y sería como el cierre de esta investigación un poco más amplia, donde podríamos ver si en teoría nosotros suponemos que va a ser más beneficiosa mostrar este tipo de información que simplemente el puntaje, ¿no? O los 4 niveles que te mostraba Planea, perdón, sí, que te muestra Planea, ¿no? Entonces te permite ver qué habilidades cognitivas se han alcanzado, cuáles no, y entonces el docente poder reflexionar y poder intervenir en algún momento, ¿no?
obviamente que aquí entran muchos contextos, muchas ideas que todavía no estamos en discusión con mi tutor. Por ejemplo, no sé si un instrumento, y lo planteo así porque no sé si un instrumento que es de origen estructurado para una evaluación sumativa pueda ser utilizado y entonces le des el uso para una evaluación con un enfoque formativo, ¿no? Entonces ahí habría que verlo, pero el impacto no lo veo hasta que estemos frente al grupo y podamos aplicarlo y mostrarlo y recabar información más cualitativa. Muy bien. Gracias, Julio. Antonio, no sé si quieres agregar algo. Bien, ahí. Sí. No, en cuanto a la pregunta de Alma, veo que Alma hace una pregunta en el chat sobre los elementos formativos, qué elementos permiten mejorar los procesos formativos a los docentes. Estaba viendo la pregunta de Alma y se la hace a los tres primeros ponentes. Yo diría que, bueno, cada una de las ponencias puede uno entresacar algunos elementos que permiten mejorar los procesos formativos a los docentes. En mi caso, yo diría la utilidad de los resultados para un fin. Entonces, no solamente comunicar un resultado, decir una medición, sino el análisis de los resultados específicos, detallados, más allá, detectar qué competencias fallan a nivel de aprendizaje, creo yo que podría ser un camino. O sea, la utilidad de los resultados los resultados deben ser útiles al proceso de formación docente, mirarlo prácticamente con ojo clínico, que se pueda determinar en qué se puede mejorar, en qué se está fuerte para seguir haciéndolo bien en la práctica pedagógica, y pienso yo que es una área que permite y que posibilita dar elementos para la formación docente. De Jesús Miguel Jornet para Julio. Es decir, es muy interesante y los análisis son muy adecuados. El uso de los criterios, de clase latente. Es curioso que los perfiles son prácticamente escalares, haciéndose interacción entre los perfiles de las tres dimensiones, lo que es muy apropiado desde el punto de vista de poder discriminar entre sujetos. Y la pregunta es, ¿han analizado qué tipo de variable demográfica o características de los sujetos se asocian a toda clase, a cada clase latente? En cualquier caso, enhorabuena, es muy interesante. Sí, no lo hemos concluido, sí lo tenemos planeado en nuestros resultados, justo eso, ¿no? Lo que decía que es, obtenemos las clases, ahora creo que también es importante caracterizar esas clases, que es decir, podemos cruzar con información de la escuela en la que está, el grado de marginación donde está la escuela, podemos cruzar con un cuestionario de contexto que se les aplica a todos los chavos cuando presentan este tipo de pruebas, números de personas con las que viven, donde se preguntan rasgos como socioeconómico, datos culturales, datos demográficos, ¿no? Entonces, sí, caracterizar a esas 5 clases sería como una siguiente también etapa justo de estos resultados, ¿no? Pero hasta ahora hemos llegado nada más a la obtención de las 5 clases, y nos faltaría caracterizarlo, lo cual creo que nos deja como, tenemos los recursos y nos deja como muchas ganas de seguir caracterizando y seguir en esta línea. Gracias, Julio. Dice, para Marilina y Marina, enhorabuena por el trabajo. También lo hace Jesús Miguel Jornet. Enhorabuena por el trabajo. ¿En qué medida consideráis que la coevaluación y el análisis conjunto de sus prácticas ayuda a desarrollar la colegialidad docente? Las formas de trabajo finales que se homogeneizaron con una característica propia de hacer del grupo de participantes. ¿Sí están ahí? Sí. Marina, ¿no querés contestar vos así? En principio yo creo que, respondiendo a la primera parte de lo que Jesús decía, aumenta y cohesiona los grupos de colegas el trabajo en coevaluación.
la primera instancia, los que han trabajado en coevaluación, genera una sensación de estupor o temor, dado que, bueno, un otro que mira mi producción y que quizás no es experto en el tema, ¿cómo va a opinar sobre mi producción? Si está la profesora ahí también mirando, ¿no? Siendo todos profesionales del área. Sin embargo, con el avance de los encuentros, de los talleres, creemos, y es uno de los hallazgos que hemos encontrado, que no solo se han mejorado los productos finales, que son en este caso los instrumentos de evaluación o los informes, sino también el vínculo y el trabajo con colegas de las mismas cátedras o de las mismas materias, pero de otras asignaturas y de otras materias también. Y respondiendo un poco a la otra pregunta, no creemos que se hayan homogeneizado las prácticas, sino que la coevaluación también permitió, más que homogeneizar las prácticas, generar espacios de intercambio, de consulta y de preguntas, no con el fin de unificar esas prácticas, sino con la preocupación de, ¿no? de encontrar un espacio de intercambio cuidado, respetuoso, y que diera lugar a la mejora y a la innovación, y no tanto con esta preocupación de la homogeneización, sino con una preocupación por la innovación. Y yo creo que algo que Marilina rescató, la homogeneización de las prácticas, finalmente se da por las restricciones y las limitaciones institucionales que ordenan y organizan las prácticas de evaluación de los aprendizajes, y no tanto por los intercambios entre colegas. No sé, Jesús, si más o menos avanzamos, Marilina, incluir algo de esto. Sobre todo, recordemos que nuestro campo era universidades, con lo cual las condiciones institucionales son las que encaminan un poco esas prácticas que en un punto son homogéneas. Muchas gracias. Jesús amplía la pregunta para todos, pero tal vez valdría la pena pedirle a él, quisiera alguna... La mano, Jesús. No, simplemente la había puesto por si no sabía, como era muy larga, por si no se había entendido bien, porque era muy larga, ¿eh? Entonces, nada, que daros la enhorabuena a todos y a todas. Me ha parecido muy, muy interesante todo lo que se ha presentado. Fíjate, Antonio, me sabe fatal que hayas estado viajando de Colombia a España y te hayas perdido la ponencia de Javier Murillo, porque tanto lo que estás trabajando tú como lo que está trabajando Julio se hubiera visto muy enriquecido, porque en realidad él planteaba como una dicotomía entre un planteamiento de evaluación estandarizada igualitaria versus evaluación equitativa. Y yo creo que ese punto es algo que cuando trabajamos con temas de estandarización tenemos que encontrar ese punto medio que también existe, que es el cómo, tú lo has dicho, Antonio, si introduces informaciones de contexto que te ayudan a moderar, a modular lo que son las interpretaciones de los instrumentos, de los resultados, en relación a diferentes contextos, diferentes situaciones, etcétera, le estás creando un punto intermedio entre lo que es la evaluación igualitaria y la evaluación equitativa, y entonces le está sacando un verdadero partido. En el caso de lo de Julio, te digo que me ha gustado mucho porque nosotros trabajamos una vía similar, en lugar de con clusters latentes, con análisis de conglomerados de K-medias, que te dan resultados similares. No son iguales,
pero son similares, son estrategias de análisis similares. Y sí que hemos visto las posibilidades de caracterización de los grupos. Por ejemplo, en la ponencia que hemos presentado hoy en el conversatorio, está. Es un análisis de conglomerados en el que además luego lleva asociado un análisis de variables que caracterizan los perfiles. Entonces, yo creo que estamos pues como en líneas que en alguna medida, después de escuchar a Javier esta mañana, pues yo creo que es importante también que reflexionemos nosotros y que nos quedemos con que también es posible hacer un enfoque basado en el cuidado, como diría también State, si utilizamos las herramientas bien. Si hacemos cosas, por ejemplo, como lo que han hecho Guillermina y Andrea, o como lo que han hecho Marilina y Marina y compañía, estudios que faciliten el mejor entendimiento de las evaluaciones. Estamos también en esa línea de trabajo. Lo que no tenemos es que perder como principios rectores lo que nos planteaba Javier o lo que nos planteaba Steik, pero que no por el uso de una metodología determinada estamos ya abocados, digamos, enfocados necesariamente a hacer algo injusto. O sea, tú puedes hacer algo verdaderamente justo si utilizas metodologías estandarizadas junto a metodologías cualitativas y haces un uso abierto. Entonces, yo muchas veces en las clases pues les pongo un ejemplo, les planteo unas tijeras. Unas tijeras como instrumento, ¿cómo lo valoráis? ¿Es un instrumento útil? ¿Es bueno o no? Pues, bueno, os haría la misma pregunta a todos. ¿Unas tijeras es un instrumento útil? Pues indudablemente sí, pero en el momento en que yo tome así las tijeras y lo use para clavártelo, el mismo instrumento ya no es útil. Y yo creo que las pruebas estandarizadas, por desgracia, se han estado usando tan mal como las tijeras cuando yo las uso así. Y por eso me parecen muy interesantes trabajos como los vuestros que ayudan a reflexionar sobre esos otros usos, porque no estamos sobrados de instrumentos, de herramientas de investigación, ni de medida ni de evaluación, como para ir haciendo compartimentos estanco, en donde digamos, un portafolio es malo por definición, o una prueba estandarizada es mala por definición. No, depende cómo los trabajemos, cómo los desarrollemos y cómo los utilicemos. Por eso me ha parecido muy interesante los trabajos que habéis presentado y que bueno, que me gustaría, pues eso, cuando salgan publicados, pues que no sé si habrá, Mercedes, alguna posibilidad de revisión de los trabajos antes de que se publiquen, porque a lo mejor incorporar informaciones como estas, informaciones de las que han salido aquí en el debate o que en las que han salido, pues lo que nos ha ilustrado Steik o lo que nos ha ilustrado Javier o ayer lo que nos ilustró Juni sobre la ética, hacer incorporaciones de citar cosas del propio coloquio, digamos, antes de que salga publicado, tener la oportunidad de revisar. Es una sugerencia de las 12:30 de la noche y no me tomo un tequila. Y no sé si os estoy fastidiando para más trabajo, pero creo que el que nos devolveréis los trabajos y decir, oye, tenéis 15 días para incorporar cuestiones que habéis visto en el coloquio, referirlas, cuanto menos reflexionar. Os podemos dar una página más, o 900 palabras más, o 800. No sé cómo vais con los espacios,
pero una sugerencia a pensar, porque creo que precisamente lo que siempre Mario nos ha insistido desde que yo pude entrar en la red, en el segundo coloquio, pues lo que más me emocionó y me animó era esta posibilidad de compartir. Y Mario siempre nos ha estado estimulando hacia ahí. Entonces, creo que podemos encontrar en este momento, en el que además queda grabado, pues a lo mejor ese uso positivo de decir, oye, si no habéis podido ver todo, miraros según el programa lo que creáis que puede ser interesante, revisároslo e incorporar lo que creáis oportuno en los trabajos que presentáis. Porque creo que sí que es también un ejercicio de mejora y de autoaprendizaje el que estamos haciendo. Nada, que muchas gracias, que me ha gustado mucho todo lo que habéis presentado. Que además creo que es como muy coherente en la mesa. Empecé a trabajar aspectos muy diferenciados. Perdona, es que no me sale la voz a estas horas. Todavía nos quedan. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí, no, Jesús, sí estuve con Javier Murillo y precisamente cuando él dice la educación, citando a Freire, la educación es un hecho político, es un acto político, y enseguida él remata diciendo, pues la evaluación sí que es un hecho político donde inicia su ponencia. Y precisamente lo que hoy hemos compartido en esta mesa de trabajo tiene incidencias directas tanto en la práctica pedagógica, en la práctica evaluativa, incidencia en los estudiantes, y obviamente tiene una incidencia también a la hora de determinar o de configurar determinadas políticas educativas. Y pues eso se percibe mucho, pongo en caso en mi país en donde me encuentro ahora, en Colombia, tanto la evaluación docente, la categorización de los docentes, acá no hay sexenios, sino que hay unos concursos con menos tiempo, pues tiene mucho que ver con los resultados que se dan por el lugar donde trabajan en las pruebas. Entonces, sí que citando a Javier Murillo esta mañana, la evaluación es un acto de política educativa, ciertamente. Bueno, una cuestión nada más, disculpad. Es que me he acordado ahora. El día 11, Javier imparte aquí en la Universidad de Valencia una conferencia. También se podrá ver por internet. Entonces os mandaré a Ried la liga, el enlace. Lo traen compañeros de política educativa, no lo hemos invitado nosotros. Esta vez nos hubiera gustado, pero estamos encantados de que nos lo hayan invitado colegas de otra área, porque nos vamos a poder ver aquí en nuestra universidad. ¿Un comentario más? Y yo. Entonces, os paga la de él. Yo tengo un comentario. Me gusta mucho la provocación que hace Jesús Miguel en este momento de revisar los trabajos, porque es una propuesta muy congruente con el espíritu de la evaluación formativa. ¿Cómo podemos recuperar lo que estamos aprendiendo de este intercambio de experiencias y cómo lo podemos hacer visible en nuestra propia reflexión y nuestra propia producción académica? Entonces, bueno, la provocación me parece muy interesante, aunque tengamos que hacer ahí otra logística, ¿no? Pero pues es una manera de recuperar para quien quiera incorporar elementos adicionales a su trabajo, ¿no? Gracias, Mariana. Mario, ¿algún comentario? Sí, aquí son las 5:30, entonces no tengo el pretexto de Jesús que es muy tarde, pero está igualmente saturado de tantas ideas, tantas emociones de ver gente conocida
Y yo creo que, bueno, Javier dijo que iba a ser provocador. Yo creo que no lo fue, o sea, no lo fue porque estamos en la misma sintonía. Es decir, cuando oyes a Juni o oyes a Steak, pues eso lo hemos estado, esas ideas las hemos dicho desde el 2008, que fue la primera reunión. En un como decálogo que sacamos de la red, hablábamos ya de la dimensión política, ¿no? De la evaluación. Y yo creo que el conjunto de trabajos que se han ido desarrollando en nuestra red, efectivamente son muy cuestionadores, pero también muy propositivos. Hay muchas propuestas que tratan de, por lo menos, ofrecer otras salidas distintas a las estrategias comunes de evaluación. Creo que sí hemos sido críticos y todos nos hemos movido, o sea, no críticos hacia los demás, sino hacia nuestro propio trabajo, ¿no? Creo que pues todos nos hemos movido desde que empezamos ahora y esto es gracias a la interacción con todos, ¿no? Yo creo que esta situación de compartir de contextos tan distintos como puede ser Colombia o Valencia o Madrid, o México en Baja California o la Ciudad de México mismo, nos han ayudado a todos a avanzar más rápido en el conocimiento de lo que es la docencia, ¿no? Y claro, de lo que es su evaluación y por supuesto de las cosas que estamos viviendo. Esta pandemia nos ha metido en una situación inédita y bueno, hemos visto su reflejo en el programa. O sea, yo he estado en una mesa anterior, pues la gente respondiendo a esas condiciones y proponiendo cosas. O sea, yo estoy muy, muy contento, la verdad. Aunque sea en este espacio cuadriculado de vistas solamente bidimensionales, aún así, pues sí, por lo menos logramos intercambios, yo creo que muy, muy interesantes, y sobre todo los seguiremos viendo cuando se vea y se publique y se difunda, ¿no? Estos trabajos, que es lo que hemos venido haciendo en cada coloquio. Entonces, pues felicitaciones a todos por los que han estado presentando, no solamente en esta mesa, sino yo creo que en general. Ahora, desafortunadamente por el número, pues yo me perdí de toda otra mesa, no puedo estar ahí sí biseccionado, ¿no? En dos lugares a la vez, pero bueno, va a estar ahí disponible y ya lo veremos, ¿no? Y bueno, felicitaciones a todos. Y a Jesús, pues ya es la hora de que se tome su mezcal. Yo no diría tequila, a esta hora es mejor un mezcal y ya que se vaya a la cama, porque mañana empezamos temprano. Digo nosotros, ellos sí empiezan más tarde. ¿Algún comentario más? Todavía nos quedan unos minutitos. Pues yo agradecer también a todos los panelistas, ¿no? por este trabajo que están haciendo. Yo también comparto con todos la riqueza del día, ¿no? La riqueza, el profesionalismo, la entrega, la crítica, ¿no? El buscar también distintos caminos para la mejora, ¿no? La mejora de todos, ¿no? La mejora no únicamente de los estudiantes, sino de los docentes, de las escuelas, del cuidado de la persona, ¿no? Del cuidado del medio ambiente. Entonces, pues yo creo que plasma mucho pues este sentir de todos, ¿no? Y pues bueno, me parece muy bien la propuesta de Jesús. Sí hay que checar con publicaciones, porque la idea también es pues tratar de garantizar que la publicación salga. Entonces, pues buscaremos organizar los tiempos y los espacios para poder hacer estos ajustes, repensar, ¿no? Lo que ya escribimos, lo que ya mandamos, y en la medida de lo posible, pues sí, con mucho gusto lo hacemos y lo retomamos, ¿no? Y pues bueno, yo también como Mario creo que estaba el miedo, estaba la nostalgia de no poder vernos, inclusive en el equipo, ¿no?
que queríamos estar juntos en la Ibero y a partir de ahí transmitir y no, tampoco lo pudimos hacer. Pero bueno, creo que o sea, se siente el cariño, se siente lo humano, ¿no? A pesar de estas pantallas que nos van limitando, ¿no? Entonces, pues muy agradecida con todos. Jesús, adelante. No, quería daros las gracias por la acogida de la sugerencia del loco optimista, que a estas horas de la noche dice, oye, ¿por qué no revisamos lo que hemos escrito para ver si citamos cosas, ideas que nos están dando los colegas? Porque o sea, yo, por ejemplo, en lo que nosotros hemos presentado, en algunos casos, pues veo muy claro el decir, pues citaría esto o citaría el otro. Vamos, no es que pueda citar ni vaya a citar todo, pero pues veo cuestiones de puntos en común con los trabajos que estamos llevando. Dices, hombre, pues mejoraría mucho lo que es la presentación, el poder hacer una referencia a que también en esta línea, pues yo que sé, por ejemplo, con lo de clases latentes, pues es un enfoque similar, pero digamos complementario, pero diferente al que hacemos. Digamos que busca lo mismo, pero es más robusto lo que utiliza clases latentes que conglomerados de K-medias. Y entonces nosotros pues, podríamos citar ese tipo de cosas, a la vez que toda digamos, la revisión que nos lleva a pensar en cuestiones de reorganización de lo que es la sociedad. Yo creo que no vamos a volver a la normalidad, sino que si volviéramos a la normalidad sería volver a la anormalidad. Tenemos que buscar el crear una nueva normalidad, recuperando lo aprendido. Y que desde ese punto de vista, pues que incluir ideas que han ido dando colegas, desde la bienvenida de Mari, que te digo que me pegó cuando la vi muy fuerte a nivel emocional. Porque es, en muy pocas palabras, decir muchísimo. Entonces, yo creo dar una revisión a eso, pues que podría ser muy interesante y que os agradezco que no me hayáis tirado por ahí el mezcal a la cabeza, solo lo hayáis bebido y me hayáis tirado el vaquerito directamente a ver si me dais en la cabeza. Que gracias y que espero que sigamos pues, por mucho tiempo incordiando así en el mundo. Hemos venido aquí a molestar, pues a estas horas vamos a molestar. Muy bien. Pues, buenas noches. Buenas noches. Parece que pues ya no hay mucho que decir. Y entonces agradezco la generosidad de todos por su tiempo, por haber sido tan cumplidos, por haber sido tan puntuales con sus planteamientos. A mí me queda la idea de que hay algunas cuestiones sobre las que hay que reflexionar. Por ejemplo, el impacto que una prueba estandarizada tiene sobre modelos institucionales, o si aprendizaje significativo es lo mismo que competencias, o si los aprendizajes, si se pueden organizar actividades sin alguna jerarquización, sin alguna taxonomía. Entonces son creo que cosas que hay que ir puntualizando y que hay que ir precisando, pero creo que lo valioso de todo esto es que nos generan esas dudas, nos generan esas preguntas y que podemos reflexionarlas. Pues si no hay nada más que decir, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y pues damos por terminada esta mesa de trabajo. Que tengan muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenas mañanas.